El kamikaze fue un ataque físico a un buque de guerra enemigo por parte de un avión sin ninguna consideración por la supervivencia. Este ataque no convencional tuvo un gran impacto en el mundo. En este video, hablaré sobre el equipo especial de ataque kamikaze desde varias perspectivas. En este tercer video, hablaré del ataque kamikaze, que fue un esfuerzo total en la batalla de Okinawa. Con Filipinas e Iwo Jima casi bajo su control, los aliados fijaron su próximo objetivo en Okinawa. Los japoneses también supusieron que Okinawa sería el próximo objetivo enemigo. Todos los efectivos de las fuerzas aéreas fueron enviados a una misión suicida para destruir los buques de guerra enemigos. Esta operación se llamó Operación Kikusui. El 1 de abril de 1945, las fuerzas aliadas desembarcaron en Okinawa. La fuerza expedicionaria del almirante Richmond Turner desplegada alrededor de Okinawa había sufrido grandes bajas en ataques suicidas durante la batalla de Filipinas. Por lo tanto, se desplegaron buques de piquete equipados con radar para abarcar la flota principal, y la flota de transporte que operaban en las aguas alrededor de la isla de Okinawa, con el fin de establecer un sistema de alerta temprana. La operación Kikusui se llevó a cabo en respuesta al desembarco de tropas estadounidenses en Okinawa. Sin embargo, apenas quedaban aviones decentes y pilotos cualificados en el ejército y la armada japoneses. Los aviones utilizados para la operación eran antiguos cazas o aviones de entrenamiento utilizados para la formación de pilotos. La mayoría de los pilotos a bordo eran aprendices o estudiantes. En estas malas condiciones, se llevó a cabo la operación Kikusui. La operación se llevó a cabo hasta finales de junio, cuando terminó la batalla de Okinawa. Se omiten las batallas individuales, pero la operación Kikusui se lanzó un total de 10 veces. Un total de 940 aviones de la Armada y 887 del Ejército llevaron a cabo ataques suicidas, y 2045 miembros de la Armada y 1022 del Ejército murieron en ataques suicidas. Y 133 de ellos alcanzaron buques enemigos. 36 barcos aliados fueron hundidos, y 368 sufrieron graves daños e inutilizaciones. El número de bajas a bordo fue significativo, con 4.907 muertos y 4.824 heridos. La mayoría de los daños fueron causados por ataques suicidas, los peores daños sufridos en una sola operación en la historia de la US Navy. Los daños aliados se concentraron en los buques de piquete de radar que estaban más alejados de la flota. Estos buques eran blancos fáciles para los aviones suicidas, que a su vez protegían a los portaaviones y acorazados que estaban dentro de la flota. Al almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, le preocupaba que Spruance, comandante de la Quinta Flota, y Metzger, comandante de la 58ª Task Force, bajo su mando, estuvieran sometidos a una tensión extrema debido a las encarnizadas batallas en las que habían participado, y estuvieran perdiendo su capacidad de mando debido a la fatiga. Ordenó al almirante William Halsey y al teniente general John S. McCain, señor, un inusual cambio de mando en medio de la operación. Spruance escribió más tarde en respuesta a los ataques suicidas en la batalla de Okinawa: el avión suicida es un arma muy eficaz, y nunca podemos subestimarla. No creo que nadie que no haya estado en esta zona de operaciones pueda comprender el poder que tiene sobre la flota. Cuando estábamos haciendo nuestros planes para Okinawa, nadie pensaba que los aviones suicidas japoneses supondrían una amenaza tan grande, recordó. Al ver los tremendos daños, el ejército estadounidense dijo: la batalla de Okinawa demostró que los ataques suicidas en masa son extremadamente peligrosos para los buques marítimos, incluso con pilotos inadecuadamente entrenados que vuelan aviones antiguos. Incluso al final de la guerra, estaba claro que la Fuerza Aérea japonesa tenía la capacidad de infligir graves daños mediante ataques suicidas a las fuerzas invasoras que se acercaban al territorio continental japonés. Esta fue su valoración. El ejército estadounidense también había analizado que el número de barcos hundidos y destruidos por aviones suicidas alcanzaría unos 1000 en caso de una batalla decisiva en el territorio continental japonés. Tras la operación Kikusui, los militares japoneses se dieron cuenta de que los ataques suicidas eran la única táctica que podían utilizar contra las fuerzas estadounidenses. Decidieron librar una batalla decisiva en el continente utilizando los ataques suicidas como táctica principal. Sin embargo, tras la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, y el lanzamiento de la bomba atómica en agosto, los dirigentes japoneses llegaron a la conclusión de que era imposible continuar la guerra. El 15 de agosto de 1945, Japón notificó a los aliados su rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La visión de un avión suicida cayendo en picado sobre su objetivo, tranquilamente y de acuerdo con un plan preestablecido, conmocionó a los marinos estadounidenses. Creó pánico entre los soldados aliados en el teatro de operaciones del Pacífico. Así,
Además de los efectos físicos de los ataques suicidas, como el hundimiento y la destrucción de barcos, también causaron tremendas pérdidas humanas, como un gran número de bajas y enfermedades mentales, a los soldados aliados, principalmente a la Marina estadounidense. Cientos de barcos aliados más habían sido puestos en peligro por un solo ataque mortal. Incluso si se hubiera perdido el 100% de los aviones y pilotos japoneses, habría sido suficiente para infligir un daño que no podríamos resistir. Esta fue su evaluación. Después de la guerra, el ejército estadounidense llevó a cabo una investigación detallada sobre los atentados suicidas. Entrevistó a 4 oficiales en servicio activo que se habían graduado en la Academia Naval, y a 2 estudiantes de vuelo naval de la Reserva que se habían marchado a la escuela para averiguar si se habían ofrecido voluntarios para realizar ataques suicidas. El investigador militar estadounidense preguntó, ¿los atentados suicidas fueron forzados o voluntarios? Un oficial en activo de una academia militar respondió, todos eran voluntarios, pero en Filipinas, dependiendo de la situación de guerra, había veces en que unidades enteras iban a misiones suicidas. Cuando reclutamos en Japón, casi todo el mundo estaba ansioso por unirse, y algunos estudiantes me despertaron varias veces en mitad de la noche para decirme que querían que los pusiera en primer lugar. Además, cuando lo excluí de la lista porque era mi único hijo, recibí una petición de su madre pidiéndome que le hiciera miembro de una misión suicida. También respondieron 2 alumnos de la Reserva de Vuelo Naval. Como estudiantes, no podía decirse que dominábamos el espíritu militar, pero como personas corrientes, éramos muy conscientes de la situación de guerra, y creíamos que los atentados suicidas eran la forma más eficaz de atacar. Nos ofrecimos voluntarios porque creíamos que dedicándonos a la causa, Japón saldría victorioso, y esperábamos que nuestros compañeros más jóvenes pudieran aprender mejor. El investigador, que al principio había dicho, no puedo imaginar la idea de matarse por el bien de la nación o del emperador sin tomar ninguna medida para volver con vida, finalmente dijo, entiendo un poco más el poder espiritual de los atacantes suicidas. Lo que dices tiene sentido, y creo que los americanos pueden entenderlo. Después de interrogar a varios comandantes de escuadrones suicidas y a supervivientes, el ejército estadounidense concluyó. Está bastante claro, por la gran cantidad de pruebas y declaraciones escritas obtenidas, que la mayoría de los pilotos japoneses se ofrecieron voluntariamente para misiones aéreas suicidas. Las historias de pilotos atados a los aviones solo habrían ocurrido una vez, si es que ocurrieron. También está claro que en las últimas semanas de la guerra, los pilotos más dedicados estaban agotados o a la espera de salidas. Tanto el ejército como la armada habían llegado al punto de asignar pilotos nuevos y poco entrenados a unidades suicidas, es decir, de reclutar voluntarios. También analizó el hecho de que, a pesar del principio del sistema de voluntarios, este ya había llegado a su límite. Como muestra claramente la encuesta militar estadounidense, los atacantes suicidas parecen haberse ofrecido voluntarios para llevar a cabo sus misiones. Sin embargo, algunos de ellos pueden haber sido forzados por el ambiente que les rodea a ofrecerse voluntarios. Algunos pueden haber sido obligados por sus superiores a ofrecerse voluntarios. En mi próximo comentario, me gustaría hablar de las últimas cartas de los atacantes suicidas a sus familias. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta.